Hola, ¿cómo estás? Yo soy David y estás escuchando Piece of Cake, un podcast creado para ayudar a personas que están aprendiendo español y quieren escuchar a un nativo hablar acerca de temas diferentes e interesantes. En este episodio voy a hablar sobre religión en Latinoamérica, o mejor dicho, religiones, y cómo afectan la cultura. El fin del episodio es que puedas entender un poco mejor la cultura latinoamericana. En este 10º episodio voy a usar el pronombre tú como modo de tratamiento, es decir, te voy a tutear. En cada episodio uso un modo de tratamiento diferente para que puedas acostumbrarte a las diferentes conjugaciones. La transcripción de este episodio es gratis y puedes encontrarla en pieceofcake.com. Te dejo un enlace en la descripción y en las cuentas de las redes sociales también. Las transcripciones son útiles porque puedes leer y escuchar el episodio al mismo tiempo. Y si no conoces una palabra, es más fácil buscar su significado. En la transcripción también puedes encontrar enlaces con más información de los temas que hablo en los episodios. Hay algunos temas de los que quiero hablar aquí en Piece of Cake, pero siento que hablar del tema de las religiones es necesario antes de tocar otros temas. Esto porque la religión juega un papel muy importante en la sociedad latinoamericana. Jugar un papel significa tener un rol o formar parte de algo. En distintos países alrededor del mundo se puede ver situaciones similares con distintas religiones. Antes de comenzar, quiero mencionar que en Piece of Cake creemos en la libertad de culto. Esto significa que creemos que cualquier persona puede pertenecer y creer en la religión que quiera y prefiera. Y obvio, que pueda ser libre para que pueda profesar dicha religión. Seguramente has escuchado que la religión mayoritaria, principal o popular en Latinoamérica es la religión católica, la que tiene su sede central en el Vaticano. Y pues por muchos años fue así, pero eso está cambiando. En el continente existen y han existido religiones y creencias muy diferentes. Sabemos que el continente fue conquistado por España, por eso se habla español. Y en la conquista se utilizó la religión como una excusa para ejercer poder en la región. Esta conquista se hizo en el reinado de los reyes católicos de España. Y Delfonso Murillo habla más sobre esto en un escrito y cuenta que cuando los españoles llegan al continente, la Iglesia Católica dio permiso a los reyes de España y después a los reyes de Portugal de venir al continente y evangelizar a los pueblos nativos. Evangelizar significa convertir a las personas a la fe cristiana. La conquista de Portugal fue en el territorio que hoy es Brasil. Por eso en Brasil se habla portugués. En este proceso de evangelización se cometieron crímenes y actos terribles en contra de los derechos humanos más básicos. Si te interesa profundizar en este tema, te dejo los enlaces en la transcripción del episodio. Este tema de los derechos humanos ha estado muy presente este final de junio e inicio de julio por todo lo que está sucediendo en Canadá. Aparte de usar la fuerza, los colonizadores usaron estrategias como aprender lenguas de los pueblos nativos, conocer las creencias que ellos tenían, saber cuáles eran sus costumbres y tradiciones, luego adaptaron y tradujeron las doctrinas cristianas, dando paso al sincretismo. Como mencionamos en el episodio del Día de los Muertos y Halloween, el sincretismo es una mezcla de creencias o culturas. Se construyeron iglesias católicas sobre templos y edificaciones indígenas. Por ejemplo, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México
fue construida sobre el Templo Mayor. En una de las esquinas de la catedral se puede observar la cabeza de la serpiente emplumada que formaba parte del Templo Mayor. Me parece que los colonos querían dejar un mensaje claro con esto. Les dejo una foto en la transcripción del episodio que pueden encontrar en pieceofqueque.com. Y más o menos así es como el catolicismo se convierte en la religión mayoritaria en los países americanos. En los tiempos de la colonia, la iglesia formaba parte del Estado y entregaba tierras para promover la evangelización. Incluso las personas en el poder eran escogidas por la iglesia y no por el pueblo. Esto porque la iglesia es considerada la representación terrenal de su Dios. Por eso, al momento de las independencias, la iglesia y el Estado siguen siendo uno solo. Incluso algunas personas de la iglesia se convierten en íconos de las independencias, y la religión se convierte en parte de la nueva identidad de los países. A este tipo de países donde el Estado tiene una religión oficial se les llama estados confesionales, y los estados sin religión se llaman estados laicos. Estados confesionales con religión, estados laicos sin religión. En los países confesionales, la Iglesia tiene mucho poder y muchos beneficios como económicos y sociales. Y las creencias de estas religiones tienen peso en la política y muchas veces son el principal opositor de los derechos humanos. Adriana Maroto comenta que Costa Rica es el único país de todo el continente americano que reconoce en su constitución una religión oficial. Ella menciona que República Dominicana, Perú y Brasil no le dan privilegios a la iglesia, pero tienen algunas leyes o reglas que les dan algunos privilegios. En Argentina y Panamá dan algunos privilegios a la iglesia católica. Por ejemplo, la reconocen como la religión mayoritaria y también financian o dan dinero a la iglesia. Hace poco en el episodio comentamos acerca del sincretismo. Y uno de los fenómenos interesantes a los que dio origen en el continente fue a las apariciones de las vírgenes. Posiblemente hayas escuchado hablar de la Virgen de Guadalupe, la llamada patrona de México. Comento esta virgen porque creo que es la más popular. Cada país tiene una patrona. Por ejemplo, en Costa Rica, la Virgen de los Ángeles, en Perú, Nuestra Señora de la Merced, en Guatemala, Nuestra Señora del Rosario, y así en cada país. Las historias de estas vírgenes son muy similares. Por lo general involucran a una persona indígena o una persona local de origen humilde que tiene un encuentro con ella. Así la iglesia lograba tener dioses locales para que las personas sintieran que era una deidad propia. Una deidad es un ser divino. En México, el Día de la Virgen de Guadalupe es un evento muy grande. Las personas de todo el mundo viajan al país para asistir a este evento. Algo similar pasa en Costa Rica. En el Día de la Virgen de los Ángeles, los creyentes hacen una peregrinación. Muchas veces lo hacen para pedir un milagro o algunas veces para dar gracias a la Virgen. El evento se transmite por televisión y tiene mucha cobertura. Según Patricia Cedó, la historia de la Virgen de los Ángeles en Costa Rica tiene origen en el año 1635. Eso fue como 186 años antes de la independencia del país. Y al día que grabo este episodio sería como 385 o 386 años. En el año 2020 no se hizo la peregrinación por la pandemia. Y en el año 2021 también ha sido cancelada. La Iglesia Católica también ha tenido sus buenas acciones.
Una de las cosas que podemos rescatar es la creación de las leyes de trabajo, seguridad social y salud accesible, mejor conocidas como garantías sociales. Si estás disfrutando de Piece of Keke, te invito a que apoyes el proyecto. Puedes hacerlo por medio de nuestro Patreon o también por medio de pieceofkeke.com. Uno de los beneficios de apoyarnos es el acceso a los bocaditos de Piece of Keke. Los bocaditos son episodios cortos especiales donde hablamos de gramática y también hablamos de temas que podrían ser vergonzosos de hablar en clase. En pieceofkeke.com tenemos el primer bocadito donde hablamos del subjuntivo completamente gratis. Puedes ir a pieceofkeke.com y echarle un vistazo. Otra manera en la que puedes ayudar a que este proyecto siga adelante es seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Y si quieres recibir una lección privada, puedes reservarla por medio de un mensaje o por medio de nuestro sitio web. Entonces ya podemos entender mejor por qué la religión católica se conoce como la religión principal o mayoritaria. Sin embargo, hay distintas religiones. Algunas vienen de la misma rama, como las religiones judeo-cristianas, como el evangelismo o judaísmo, las religiones indígenas que han logrado sobrevivir, y te puedes encontrar con personas musulmanas, budistas, hindúes, entre otras. Una de las religiones que ha tomado mucha fuerza es la religión protestante o evangélica. El Instituto Datafolha de Brasil comenta que el 29% de la población brasileña es evangélica y que el 44% de las personas evangélicas antes eran católicos. Y el patrón se repite en los demás países de América Latina y hasta en la población latina de los Estados Unidos. Ahora estos grupos evangélicos han ingresado en la política y parece que han llegado para quedarse. Por ejemplo, en Costa Rica, que es un país oficialmente católico, ahorita tiene un Congreso mayoritariamente evangélico. Muchos de los diputados son pastores de iglesias evangélicas. En las últimas elecciones del año 2018, un candidato político que es pastor y cantante estuvo muy cerca de ser presidente del país. Su campaña política se basó en contra del matrimonio igualitario e hizo una amenaza de que si él quedaba como presidente de Costa Rica, abandonaría la Corte Interamericana de Derechos Humanos si era necesario para evitar que sean legales los derechos de la población LGBTIQA+. Lo irónico es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede central en Costa Rica. Claudio Fautini comenta que este fenómeno lo podemos ver en otros países como en los Estados Unidos con el pasado presidente Donald Trump. En España, el partido llamado Vox también ha tenido mucha fuerza y dentro de Latinoamérica también es evidente en países como Brasil. En episodios anteriores hemos comentado cómo Bolsonaro usa las noticias falsas y la religión para obtener votos. Según Víctor Farinelli, en Bolivia, Luis Fernando Camacho, un líder religioso, fue quien lideró el golpe de Estado a Evo Morales. En las constituciones de países como Costa Rica, Honduras, México y Venezuela, dice que para ser presidente o tener cargos públicos tienes que ser de estado seglar. Eso significa que no debes de pertenecer a la Iglesia Católica. En algunas de las constituciones también se menciona de no tener ministerios en otros cultos. Pero como dijeron colegas de Ahí Les Va, el canal de YouTube, esto se hace cumplir únicamente con la Iglesia Católica. Las iglesias evangélicas también son un negocio súper lucrativo. Mueven mucho dinero. Y también tenemos casos de iglesias evangélicas
que han sido acusadas de ser utilizadas para hacer negocios ilegales y servir de apoyo para el crimen organizado. En Costa Rica, algunos diputados de bloque evangélico fueron visitados por un líder del narcotráfico que detuvo la policía hace poco. Ok, espero que esta pequeña y superficial explicación sea útil para entender un poco mejor la cultura religiosa de América Latina. Y también que sea un poco más fácil entender las noticias y cosas que están pasando en la región. Quiero repetir que en Piece of Cake creemos que las personas pueden creer y profesar la religión que prefieran. Pero también creemos que no se debe forzar a una persona a creer en algo. También creemos que es de mal gusto aprovechar la fe de las personas para monetizar, lucrar y generar riqueza. Y así termina el episodio de hoy. Mi nombre es David y soy nativo del idioma español. Piece of Cake es un proyecto para ayudar a personas que están aprendiendo español y tienen un nivel intermedio. La idea es que sientas que estás hablando con un amigo. Suscríbete a la plataforma en la que nos estás escuchando. Estamos en la mayoría de plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Amazon, Stitcher, Pandora, entre otros. Muchas gracias por haber escuchado. Para mí es un placer poder ayudarte en tu proceso de aprendizaje. Esto fue Piece of Cake. Chaito.